Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Flores y les doy la bienvenida a esta clase de Excel. Hoy vamos a disfrutar con una actividad de la asignatura de herramientas tecnológicas para la gestión logística y específicamente vamos a trabajar con los siguientes archivos de la actividad número 11: compras y gráficos en formato Word y compras y gráficos en formato Excel. En Word nos indica lo siguiente. Objetivo utiliza funciones de decisión lógica y estadística, como la función si, por ejemplo, el contar.si, el sumar.si, en una planilla de cálculo según los requerimientos solicitados. Y además realiza gráficos de columna, lineales y circulares de acuerdo a los requerimientos solicitados. Básicamente vamos a desarrollar lo siguiente. Voy a abrir en este caso la planilla Excel y cuenta que esta está compuesta por 4 hojas, por facturas, por pedidos, resumen y parámetros. Vamos a ir construyéndolas una a una, paso a paso. Entonces, en el primer caso, en el control de facturas, vamos a ir a la hoja Facturas. Luego vamos a asignar el nombre al rango comprendido entre las celdas A6 y 34 y a la columna dentro de estos rangos. Y tercero, usando las funciones vistas en clases, calcule los montos requeridos en esta hoja. Por lo tanto, nos vamos a ir en este caso a la hoja que se llama Facturas. Antes de continuar, vamos a colocar el siguiente ejemplo. Imaginemos que en la columna J tenemos algunos números, por ejemplo el 78, el 33, el 7, el 3, el 5, el 100 y el último que va a ser el 50. Si nos acordamos cómo sumábamos esos valores, habían hartas maneras, y una de ellas en forma manual era de la siguiente forma. Colocamos el signo igual, luego el nombre de la función. Y la función que permite sumar esos valores es la función suma. Abro paréntesis, la voy a colocar en mayúscula para que se vea un poco mejor. Abro paréntesis y ahora selecciono el rango de celdas donde están contenidos los números, o sea, desde J3 hasta J9. Cierro paréntesis. Por lo tanto, lo que acabo de escribir es signo igual, suma, abro paréntesis, J3, dos puntos, J9, cierro paréntesis. Presiono la tecla Enter y ahí obtengo el resultado final que es igual a 276. Volviendo a esta lógica, nos damos cuenta que este rango fue definido por celdas, o sea, J3, dos puntos, J9, J3 hasta J9. Pero también existe otra manera de desarrollarlo y es definiendo este rango de celdas, o sea, poniéndole un nombre. Por ejemplo, yo podría seleccionar todo ese rango de celdas desde J3 hasta J9 y luego me voy al sector superior izquierdo, al cuadro de nombres. Este cuadro de nombres se encuentra a la izquierda de la barra de fórmulas. Entonces, como ya tengo seleccionado, me voy al cuadro de nombres y le voy a poner el nombre que yo desee. Por ejemplo, el nombre test en mayúscula y presiono Enter. Entonces ahora nosotros sabemos que ese rango se llama test. De hecho, si vengo acá, me voy a dar cuenta de que ya hay varios nombres colocados para que sea mucho más fácil. Incluso ahora puedo volver a sumar y para eso lo voy a colocar de la siguiente manera. Signo igual el nombre de la función que es suma, abro paréntesis. Pero esta vez no voy a seleccionar J3, dos puntos, J9, sino que le voy a poner el nombre a través del cual lo definí, o sea, test, y cierro paréntesis. Por lo tanto, acabo de colocar, en este caso, acabo de colocar signo igual, suma, abro paréntesis, test, cierro paréntesis. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar lo siguiente.
Presiono Enter y ahí obtenemos la misma solución. ¿Ya? Eso es básicamente. Fíjense que en esta planilla de datos tenemos el número de factura, si es que está pagada o no, la categoría que puede ser arte o deportes, las unidades, que es la cantidad de elementos perteneciente a arte o a deportes, y además el valor asociado a esa unidad y a la categoría. Entonces ahora lo que me preguntan es la suma de unidades, pero acá yo ya definí que todo ese rango de unidades, o sea, desde D7 hasta D34, lo voy a llamar tal cual, o sea, unidades. Para ello voy a venir acá al cuadro de nombres y voy a hacer clic en esa puntita de flecha y ahí me voy a dar cuenta que ya existe la palabra unidades. De hecho, si hago un clic, me voy a dar cuenta que unidades está conformada desde las celdas de 7 hasta la celda de 34. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de unidades va a ser la sumatoria de todos estos puntos, de todos esos números, o sea, 60 más 55 más 55, etc. Y para eso vamos a colocar signo igual, ahora el nombre de la función que es suma, abro paréntesis, y ahora el rango, que ya sabemos que está definido con el nombre unidades. Entonces tenemos ahí signo igual, suma, abro paréntesis, unidades, cierro paréntesis. Ahora el promedio de las unidades, que es exactamente igual, o sea, signo igual, el nombre de la función que es promedio, y ahora en vez de colocar el rango desde D7 en adelante, simplemente le coloco la palabra unidades. Y así vemos que en algunos casos va a ser mucho más fácil. Presiono Enter. Ahora tenemos el total del valor. El total del valor en este contexto se refiere a la suma de los valores, o sea, E7 más E8 más E9 más E10, etc. Entonces nosotros podríamos definir los valores desde E7 en adelante con el nombre valor. Y de hecho ya está definido de esa manera. Vengo acá entonces al cuadro de nombres, hago un clic y me voy a dar cuenta que ya fue definida la palabra valor. Hago un clic en ella y claramente fue definida desde la celda E7 hasta la celda E34. Entonces, en este caso, total valor es simplemente colocar signo igual, el nombre de la función que es suma y ahora la palabra valor que corresponde a un rango de datos. Obviamente lo estoy haciendo manualmente para que se entienda la idea, porque podríamos hacerlo con el asistente de funciones. En este momento, la intención es que comprendamos la lógica de funcionamiento de Excel. Signo igual, suma, abro paréntesis, valor, cierro paréntesis. Ahí está. Entonces me dio el valor 9.575.297. Ahora vamos a ocupar el total del valor por categoría. O sea, necesitamos que en este caso vaya sumando los valores que corresponde a la categoría arte en primer lugar, o sea, el valor 12.548 más 69.854 más 56.984, etc. Para eso vamos a utilizar la función sumar.si, porque me va a permitir sumar valores dándole una condición. Como por ejemplo, lo vamos a colocar de la siguiente manera. Voy a colocar acá, estoy posicionado en la celda H21 y ahí voy a colocar signo igual, luego el nombre de la función que es sumar.si, abro paréntesis. Si se fijan, acá yo estoy obligado a poner el rango primero y en este caso el rango va a ser la categoría, porque es donde están las palabras arte, arte, deportes, etc. Entonces voy a colocar ahí el rango al cual ya le habíamos llamado de la forma categoría. Categoría, y ahí está definido. Claro, porque yo me pregunto, ¿habré puesto categoría con o sin tilde? Pero acá Excel me sopla y me dice de que está sin tilde. Categoría.
Una vez que encuentra ese rango, al cual le llamamos categoría, que es donde están todas las palabras arte y deportes en la columna C, voy a colocar el criterio y el criterio corresponde a la palabra que deseo buscar. En este caso, la palabra a buscar es simplemente arte. Colocamos la palabra arte. Entonces esto quiere decir que quiero buscar la palabra arte en la columna de la categoría. Categoría ya definida como un rango de celdas entre C7 hacia adelante. Una vez que lo encuentra, quiero que vaya acá al rango que ya le llamamos valor. Por lo tanto, coloco punto y coma, valor. Colocamos punto y coma, valor, cierro paréntesis. ¿Cómo quedó esto? Entonces, estando posicionado en la celda H21, coloco signo igual, sumar punto sí, abro paréntesis, categoría, punto y en comilla arte, punto y coma, valor, cierro paréntesis. Recordemos que la palabra está en comilla debido a que es un texto. Entonces necesito decirle a Excel que estoy trabajando con el texto arte. Presiono Enter y ahí obtenemos el valor, 5.897.776. Hago exactamente lo mismo para deportes. De hecho, lo que puedo hacer es seleccionar la celda H21 y simplemente la bajo. Obviamente me va a entregar el mismo valor debido a que está con la palabra arte, pero aquí vengo y lo corrijo y simplemente le pongo deporte. O sea, esto quedó finalmente de la siguiente manera. Quedó, fíjense acá en la barra de fórmulas, quedó signo igual, sumar punto sí, abro paréntesis, categoría, punto y coma, en comilla, deporte o deportes. Ah, faltaba la S, que no se nos olvide. Debe quedar exactamente igual. Cierro comilla, punto y coma, valor, cierro paréntesis, presiono Enter. Y ahí tenemos entonces la suma de la categoría deportes respecto a su valor. Y el valor es igual a 3.677.521. Ahora vamos a calcular acá la cantidad de facturas por categoría. Entonces las facturas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, acá está la categoría, ¿cierto? Y en este caso vamos a trabajar en términos de arte y deporte. O sea, dicho de otra manera, hay una factura para arte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, me va a contar la palabra arte, porque por cada palabra arte hay una factura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que vamos a colocar. Me posiciono primero en la celda H25 y ahí coloco signo igual, contar punto sí. Es la función contar punto sí que la voy a poner en mayúscula para que se vea de mejor manera. Contar punto sí, abro paréntesis. Ahora necesito la categoría, o sea, esta columna, donde se encuentra la palabra arte y donde se encuentra la palabra deportes. Y a eso ya lo habíamos definido como categoría. Entonces coloco la palabra categoría. Muy bien. Punto y coma. ¿Cuál es la palabra que deseo buscar? Deseo buscar la palabra arte. Por lo tanto, puedo hacer un clic en ella y queda marcada la celda G25. Y con eso basta. Cierro paréntesis. O sea, posicionándome en la celda H25, queda lo siguiente. Signo igual, contar punto sí, abro paréntesis, categoría, punto y coma, G25, cierro paréntesis. Y obviamente si esto lo tiro hacia abajo, me va a actualizar la celda G25 a G26, que es la que contiene la palabra deportes. Muy bien, la bajo y ahí lo tenemos. Por lo tanto, hay 18 facturas para arte y 10 facturas para deporte. Así de simplecito. Veamos ahora la siguiente indicación. Luego vamos al control de pedidos, o sea, vamos a ir a la hoja pedidos. Se debe calcular la fecha de vencimiento a partir de la fecha de pedido. Para este fin y de acuerdo con el nivel de confianza del cliente, que está en la columna E, vamos a sumar X cantidad de días a la fecha de pedido de acuerdo con el siguiente criterio.
Si la confianza es igual a malo, entonces la fecha de vencimiento va a ser igual a la fecha de pedido más la cantidad de días malo. En caso contrario, vamos a tener la fecha de vencimiento, que es igual a la fecha de pedido más la cantidad de los días bueno. Entonces, vayamos a esa planilla de cálculo que se llama pedidos en este caso. Entonces, lo único que vamos a hacer es rellenar la fecha de vencimiento. Recordemos, perdón, recordemos que esto depende de la confianza. Por lo tanto, aquí vamos a tener una función si. ¿Y cómo va a ser esa función? Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Colocamos el signo igual si, abro paréntesis, ahora colocamos la condición. Por ejemplo, nosotros ya habíamos definido la confianza como esta columna E, desde E9 hacia adelante. Si no me creen, vamos a verla. A ver, veamos, tenemos acá, en el cuadro de nombres tenemos la confianza, que ahí está anotada. Ah, y también tenemos la fecha de pedido, porque vamos a trabajar con ella. Y también la fecha de pedido más los parámetros que después vamos a ver de dónde se toman. Entonces, vamos a comenzar. Para eso voy a agrandar un poquitito más para que se alcance a ver lo que escribo. Muy bien, un poquitito más pequeño. Excelente. Entonces, en la fecha de vencimiento, en la posición J9, vamos a colocar lo siguiente. Fíjense que, de acuerdo a estas indicaciones, si la confianza es igual a malo, que es lo que le pasa a esta persona, a la primera persona, entonces vamos a sumar a la fecha de pedido, que está acá, 2 de agosto del año 2000, la cantidad de días malo. Ah, y para eso me tengo que venir a la planilla llamada parámetro. Y la cantidad de días malos es igual a 15. La cantidad de días buenos es igual a 60. Entonces, manteniendo un orden, con eso basta y sobra. Coloquemos entonces fecha de vencimiento. Vamos a colocar que signo igual el nombre de la función que es si, abro paréntesis. Si la confianza que ya definimos, que es la celda, que es la columna E, desde E9 hacia adelante, entonces si la palabra confianza, que ya está definida, es igual a la palabra malo, que la voy a poner en comilla debido a que es un texto. ¿Qué es lo que va a pasar si la confianza es igual a malo? Ahí vamos a tener una fecha de pedido, que ya se la mostré, fecha de pedido, y a esa fecha de pedido le vamos a sumar los valores malo, o sea, me vengo a parámetros y acá está, le sumamos C4. Entonces, recordemos que como no quiero que esto se baje y se mantenga constante este concepto de malo, le voy a poner el signo peso antes de la C y antes del 4, ¿ya? Fácil de fácil. O lo que es lo mismo, puedo presionar la tecla F4. Fíjense que aquí estaba C4 sin signo peso, me puse antes de la C, presioné la tecla F4 y en forma automática me aparecieron los signos pesos antes de C y antes de 4. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que eso no se cumple? Si es que eso no se cumple, voy a tomar la fecha de pedido, ya debo escribirlo tal cual, y le voy a sumar el otro valor, ¿ya? El valor bueno en este caso. Voy a venir a parámetros y le vamos a sumar ese mismo valor más parámetros C3. Y acordémonos que a C3 también le coloco signo peso antes de la C y antes del 3. O lo que es lo mismo, tan, tan, le voy a poner función 4, F4. Y ahí lo tenemos. Cierro paréntesis. Si tengo un paréntesis abierto, debo cerrar un paréntesis. Ah, y fíjense lo que acabo de colocar. Coloqué finalmente signo igual sí, abro paréntesis, confianza. Signo igual y en comillas, malo, punto y coma. Fecha pedido más parámetros C4, punto y coma. Fecha pedido más parámetros C3, cierro paréntesis. Muy bien, presiono Enter y veamos qué pasa, a ver, ¿funcionará o no? ¿O habrá que agregarle algo?
Presiono Enter y ahí tenemos los valores. Por lo tanto, funciona. Eso es lo emocionante de esto. Funciona. Muy bien, vayamos entonces al siguiente indicador. ¿Cuál es el siguiente indicador? A ver, veamos por acá, voy a abrir el archivo Word y aquí tenemos el resumen, o sea, vamos a ir a la hoja de resumen y usando las funciones sumar.si y contar.si vamos a complementar los requerimientos solicitados obteniendo los datos de la hoja de pedidos. Muy bien, veamos cómo se hace eso. Entonces acá me voy a ir a la hoja de resumen y debo colocar la cantidad de estos valores respecto a cada país. Tenemos Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, etcétera. Entonces ya sabemos que Alemania tiene un total de 11.283.280. Pero me pregunto, ¿cuántos pedidos habrá hecho Alemania? Yo sé a partir de la planilla de facturas que Alemania, a ver, saldrá por aquí en alguna parte Alemania, alguna base de datos. Entonces, a ver, veamos acá. Tan, tarán, Alemania, ¿cierto? Ah, pero veamos. Ahí están los países. Estaba en la planilla de pedidos. Entonces, Alemania, quiero saber cuántas veces aparece. Quiere decir que voy a sumar todas las palabras alemanias que haya en esa columna. Ahí hay una Alemania. Veamos si hay otra por acá. Alemania, hay dos. Y así podemos ir uno a uno. Fíjense que esta columna, que es la columna G, la denominé de la siguiente manera. Vamos a colocar acá, perdón, ahí de nuevo. En este caso la denominé país. O sea, si yo presiono el nombre país, me va a seleccionar toda la columna G desde G9 en adelante. Por lo tanto, ahí es donde voy a ir a buscar. Vayamos al resumen. Entonces la cantidad va a ser simplemente contar, pero bajo una cierta condición, o sea, signo igual, contar, punto sí, y eso en mayúscula para que se alcance a ver muy bien. Contar, punto sí, abro paréntesis. Entonces yo voy a ir a buscar la palabra Alemania, donde la voy a ir a buscar a la base de datos, o mejor dicho, a la columna, donde están todos los países. Y a eso ya habíamos contado de que le habíamos llamado país con tilde en la I, si no me equivoco. Así es, aquí Excel me está soplando, es con tilde. Punto y coma y obviamente le voy a decir de que tome en consideración la celda B5 y no le pongo signo peso. Porque después cuando baje en forma automatizada, quiero que automáticamente tome las celdas B5, B6, B7, B8, B9, B10, etcétera, para que tome en consideración a Alemania, Argentina, Austria, etcétera. Por lo tanto, posicionado en la celda B5, coloco signo igual, contar punto sí, abro paréntesis, país con una tilde la I, punto y coma, B5, cierro paréntesis. Presiono Enter, veamos qué pasa. ¡Wow! O sea que Alemania aparece 122 veces en esa columna. Voy a bajar. Y aquí nos damos cuenta que Argentina aparece 16 veces, Austria aparece 40 veces, etcétera. Ya tenemos las cantidades. Ahora, por otra parte, me gustaría saber los totales por continente. Los totales, básicamente, se refieren a sumar y la cantidad se refiere a contar. Obviamente, bajo ciertas condiciones, sería en este caso una función sumar.si y en cantidad sería una función contar.si. Entonces me gustaría saber cuántas Américas hay y para eso probablemente me tenga que ir a pedidos y acá tenemos el continente. A ver, ¿y cómo habremos definido ese rango de celdas? Vengo por acá al cuadro de nombres y ahí está, existe la palabra continente. Si hago un clic me voy a dar cuenta de que están seleccionados las celdas I9 hacia adelante. Muy bien, entonces lo que yo necesito es que
tome esta celda, ese conjunto de celdas, muy bien, y además que lo vincule con una cantidad que tiene relación con el total en este caso. ¿Ya? Aquí tenemos los totales en la celda, o mejor dicho, en la columna F, desde F9 hacia adelante. Entonces volvamos. Vamos a colocar acá totales por continente. Colocamos signo igual, sumar punto sí en mayúscula para que se vea. Sumar punto sí, abro paréntesis. Voy ahora, me pregunto, a ver dónde encuentro estos continentes que son América y Europa. Ya lo dijimos, están en el nombre continente que corresponde a un rango de celdas. Y lo que quiero buscar básicamente es la celda F14. O sea, quiero que me vaya a buscar la palabra América a los continentes. Y una vez que lo encuentra, lo vincule con los valores, con el dinero. Y a ese rango le habíamos llamado total. Entonces colocamos acá la palabra total, cierro paréntesis, muy bien. O sea, posicionado en la celda G14, coloqué signo igual, sumar punto sí, abro paréntesis, continente, punto y coma, F14, punto y coma, total. Presiono Enter y ahí lo tenemos. Obviamente esto lo podríamos bajar. Lo bajamos obteniendo el valor de 39.624.540. ¿Por qué lo bajamos así de fácil? Porque yo sabía que al bajarlo iba a tomar F16 porque lo actualiza. Y F16 es Europa. ¿Ya? Entonces tenemos ahí los totales de América y de Europa. Ahora veamos la cantidad. La cantidad corresponde a las veces que la palabra América sale en ese continente. O sea, dicho de otra manera, sale de la siguiente manera. Fíjense que acá está, América sale una vez, dos veces, tres veces, etc. Ahí ustedes con tiempo lo pueden revisar. Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. Eso, vamos a minimizar, que no se nos vaya este archivo. Excelente, ahí lo tenemos. Estamos en el resumen. Entonces me posiciono en la celda H14 y ahí vamos a colocar la función contar.sí. Signo igual contar en mayúscula. Contar.sí, abro paréntesis. Y ahora yo me pregunto a qué rango debe ir a buscar las palabras América y Europa. Y claramente lo vamos a buscar al rango llamado continente, que ya hablamos de él. Continente es un conjunto de celdas donde aparecen solamente continentes, punto y coma. ¿Cuál es el continente que voy a buscar? Voy a buscar América, que se encuentra en F14, cierro paréntesis. Por lo tanto, estando posicionado en H14, coloco signo igual, contar.sí, abro paréntesis, continente, punto y coma, F14. Muy bien. Presiono Enter y ahí obtenemos el número 326. O sea que la palabra América está 326 veces en la base de datos. Y hago lo mismo para Europa, o sea, selecciono H14 y lo puedo bajar sin ningún problema y en forma automatizada me actualiza la celda, porque estaba con la celda F14 y ahora quedé con la celda F15. Muy bien, y ahora tenemos totales por confianza. Por lo tanto, vamos a ver cuántos buenos hay. O dicho de otra manera, vamos a ver por acá, por acá. Aquí lo tenemos. Tun, tun, tun. Ahí está. Confianza, dice malo, bueno, 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 etc. O sea, en otras palabras, vamos a sumar todos los totales vinculados a la palabra bueno. O sea, tengo aquí la palabra bueno y el total está aquí al lado. O sea, tendría que sumar 11.610 más 65.830 más 41.340, etc. Solamente las palabras vinculadas a bueno. Entonces vamos a la planilla de resumen y acá posicionado en G
20, voy a colocar signo igual, el nombre de la función que es sumar.si, abro paréntesis, sumar.si. Ahora tengo que ir donde están estos valores de confianza, el bueno y el malo. Y eso ya lo habíamos definido con la palabra confianza. Así de simple. Confianza, punto y coma. ¿Qué es lo que voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar las palabras buenos, o sea, el F20. Punto y coma. Y ahora lo que voy a colocar es el total. Claro, porque al lado de la columna de confianza, que es donde estaban los bueno o los malos, había un valor, un número, y era una cantidad. Y aprovecho de colocarla acá. Y a eso le habíamos llamado también de la forma total. Abro, cierro paréntesis. Por lo tanto, posicionado en G20, coloco signo igual, sumar.si, abro paréntesis, confianza, punto y coma, F20, punto y coma, total, cierro paréntesis, presiono enter y ahí tenemos todos los buenos, o mejor dicho, todos los valores vinculados a bueno, o sea, 44.430.180. Y esto lo bajo un poquitito, lo bajo y me entrega automáticamente los valores de malo. Claro, porque se va actualizando esa celda F20. Al bajarlo quedó como F21, que era justo donde había este concepto de bueno y de malo. Ahora vayamos a la cantidad. Ya habíamos indicado que la cantidad tiene relación con el contar, pero esta vez vamos a contar con condiciones y por tanto vamos a utilizar la función contar.si. Colocamos signo igual, el nombre de la función que es contar.si, lo voy a poner en mayúscula, contar.si, abro paréntesis, y ahora necesito ir a buscar a esta columna los valores y esa columna se llama confianza. Muy bien, y en la columna confianza solo habían dos opciones, o era bueno o era malo. Así que en este caso le voy a colocar F20 para que tome en consideración el bueno y cierro paréntesis. Presiono Enter, o sea, estando posicionado en H20, coloqué signo igual, contar.si, abro paréntesis, confianza, punto y coma, F20, cierro paréntesis, presiono Enter y ahí tenemos el valor 575. O sea que en otras palabras hay solo 575 palabras bueno en esta pequeña planillita. Y de la misma forma bajo, de manera suave, bajo, y ahí me va a entregar el valor 255, porque hizo y ejecutó exactamente lo mismo, pero bajo este concepto de malo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la pregunta? Nos dice gráficos. Utilizando la hoja pedidos, elabore un gráfico de columnas considerando los países a los que se compró. O sea, nos pide elaborar un gráfico de columnas, pero no nos da mucha información. Lo único que sé es que voy a hacer un gráfico de columnas con los países. Pero países versus qué, no lo sabemos. Vamos a la hoja pedido y vamos aquí a inventar la idea. Hoja pedidos, ahí la tenemos. Entonces decía que íbamos a trabajar con los países, que en este caso es Finlandia, Alemania, etcétera, etcétera y etcétera, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer acá básicamente es lo siguiente. En vez de trabajar con estos países, porque están repetidos, me doy cuenta, no tiene mucho sentido trabajar con valores repetidos. Tengo la obligación de juntarlos. Entonces me voy a venir acá y lo voy a trabajar con el país, pero versus el total. Y ahí vamos a saber cuál es el país que más hace pedidos. Entonces, lo primero que debo hacer es seleccionar la base de datos donde están los países y los totales, incluyendo sus títulos. Por lo tanto, selecciono desde B4 hacia abajo. Tan, 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 ahí está. Desde B4 hasta C25 están seleccionadas. ¿Ya? Desde B4 hasta C25
25. Por lo tanto, están seleccionadas las celdas o las columnas B y C. Me voy al menú Insertar y aquí al centro me doy cuenta que hay varias opciones de gráficos. Pero acá explícitamente me decía que deseaba un gráfico de columnas. Voy a hacer un clic ahí, en el gráfico de columnas. Y aquí puedo elegir un gráfico en 2D, 3D, barra 2D o barra 3D. Yo voy a preferir colocar un gráfico en columna en 2 dimensiones para que sea más fácil leerlo. Hago un clic ahí. Y por defecto queda en el centro. Obviamente acá yo puedo hacer cambios de colores, puedo elegir otros estilos de diseño, ¿ya? Otros estilos que son bastante bonitos, pero me voy a quedar con esto porque yo ya estoy acostumbrado a esto. Voy a posicionarme acá en el sector, en la superficie blanca. Y fíjense, no, pero miren, ahí está la opción mover gráfico. Yo me iba a posicionar en la parte blanca porque al hacer clic con el botón derecho del mouse me da un montón de opciones, como por ejemplo mover gráfico. Porque yo quiero poner este gráfico aparte, solito en una nueva pantalla, en una nueva planilla, mejor dicho. Voy a colocar mover gráfico, ¿dónde? A una hoja nueva. Y le voy a llamar gráfico 1, ¿ya? Gráfico 1 nada más, a aceptar. Y ahí lo tenemos. Obviamente aquí abajo lo ordeno, dice factura, pedidos, gráfico 1 lo voy a llevar al final. Ahí lo tenemos. Y es fácil observar que es lo que estoy midiendo. De hecho, el título lo voy a cambiar, le voy a hacer doble clic y le voy a poner como título gráfico de países versus ¿qué cosa? Gráfico de países versus total de pedidos. Total de pedidos. Muy bien. Aquí claramente el país que hace mayor cantidad de pedidos es Estados Unidos y le sigue Alemania. Los países que hacen menos pedidos son Polonia, Noruega, Argentina y Portugal, de acuerdo a este ejemplo. Ahora, veamos qué más nos solicitan respecto a los gráficos. Utilizando la hoja de pedidos, muy bien. Elabore un gráfico circular para graficar el porcentaje de compras por continente. Por continente. Pero me dice que vaya a la hoja pedidos. No tiene mucho sentido porque la hoja pedidos me voy a dar cuenta de que está todo un poco desordenado. ¿Ya? Me voy a ir a un lugar donde esté todo ordenado. Y ese lugar es la planilla resumen, ¿ya? Porque nos pide graficar qué cosa. El porcentaje de compras por continente. Muy bien. Y miren, el porcentaje de compras por continente. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ordenar acá. Esto va a quedar ordenadito y perfumado. Voy a poner la palabra continente. ¿Ya? Y al lado voy a colocar el porcentaje de compras. Porcentaje de compras. Fíjense que el continente puede ser América o puede ser también Europa. Y el porcentaje de compras tiene relación al porcentaje respecto al total o a la cantidad. Entonces, en este caso lo vamos a hacer en base a la cantidad. Fíjense de que en total la cantidad de compras entre América y Europa es la siguiente. Me voy a posicionar abajo y me voy a ir a el botón inicio, que ahí está ya definido, y además al asistente de funciones. Hago clic en el sigma. Y ahí aparece inmediatamente signo igual suma desde H14 hasta H15. Presiono Enter. Entonces ya sé que la cantidad total de compras es igual a 830. Por lo tanto, 830 equivale al 100%. ¿Se acuerdan cuando en el colegio habíamos aprendido porcentaje? Nosotros decíamos de que el número 830 equivalía al 100%. 830 equivale al 100%. Entonces ahora la cantidad 326 equivale a ¿qué porcentaje?
Y lo que hacíamos básicamente, esto lo voy a llevar hacia el centro, al igual que esos valores, ¿ya? Lo que hacíamos básicamente era multiplicar esos dos valores, o sea, lo que estaban lejos de la x, 326 por 100, y lo dividíamos por 830. O sea que, en otras palabras, decíamos 830 por x era 830x, y eso era igual a 326 por 100. 326 por 100. Muy bien. Y seguíamos desarrollando. Decíamos acá, eso es 830x y eso es igual a 326 por 100 es igual a 32.600. Y ahora decíamos, informalmente nosotros me acuerdo que decíamos que el 830 estaba multiplicando y pasaba dividiendo. Obviamente nosotros sabemos que ese vocabulario no es del todo correcto desde el punto de vista matemático, pero se entiende la idea. Dicho de otra manera, lo que hacemos en este caso es multiplicar por el inverso de 830, que sería 1 partido por 830. Y acá lo que hacemos básicamente es dividir esos dos valores, o sea, el valor 32.600 dividido por 830. 32.600 dividido por 830. Y eso me da aproximadamente un valor cercano a 39,277, o sea, 39 entero, 277 milésimo aproximadamente. Pero obviamente no lo vamos a hacer así, nos vamos a demorar mucho. Lo que vamos a hacer es colocar directamente el porcentaje de compras de América. O sea, colocamos signo igual. Ahora vamos a colocar la cantidad que es 326 y que se encuentra en H14. Eso lo voy a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir por el total que es 830. Por lo tanto, tenemos signo igual H14 por 100 dividido en H16. Presiono Enter y ahí obtenemos el resultado, 39 enteros, 277 milésimo aproximadamente. Hago lo mismo con Europa, colocamos signo igual, voy a colocar acá la cantidad en Europa, que es igual a 504, eso lo voy a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir por el 830, que vendría siendo el total. Entonces, posicionado en la celda K15, coloco signo igual H15 por 100 dividido en H16. Presiono Enter. Y ahí obtenemos entonces el porcentaje de compras de Europa. Obviamente, si yo sumo estos dos valores, me debería dar uno cercano al 100. Ahora, se nota con muchos números decimales. Le voy a quitar unos dos números decimales. O sea, lo voy a dejar con dos números decimales. Entonces aquí me vengo al menú inicio y luego me doy cuenta que abajo está la opción de disminuir decimales. Estoy disminuyendo y ahí está. Perfecto, dos decimales y ahí basta y sobra. Ahora, lo que me pide el sistema es que yo pueda desarrollar un gráfico circular. Veamos cómo queda. Para ello voy a seleccionar los continentes y los porcentajes de compras, incluyendo sus títulos. Entonces, vengo al menú insertar y me doy cuenta que en el centro están los gráficos y ahí hay uno parecido al que me están pidiendo, un gráfico circular. Y voy a colocar ahí el gráfico en dos dimensiones y ahí se puede ver. Obviamente lo voy a mover, voy a hacer clic en mover gráfico y lo voy a llevar a una hoja nueva y le voy a llamar gráfico 2. Y ahí lo podemos observar. Fíjense que en la parte inferior me indica que América es del color azul y Europa es del color rojo aproximadamente. ¿Ya? Fíjense lo que voy a agregar ahora. Me voy a poner en la parte azul, botón derecho del mouse, primero botón izquierdo para seleccionarlo y ahora botón derecho del mouse. Y aquí hay varias opciones y una de ellas se llama agregar etiquetas de datos. Hago clic ahí
Y ahí me apareció el valor, o sea, 39,28. Y voy a hacer exactamente lo mismo en el otro sector, o sea, ya lo colocó. Y ahí tenemos claramente que Europa tiene mayor porcentaje de compras que América. Obviamente el título lo vamos a complementar y vamos a decir simplemente, esto es en referencia a lo que estamos graficando, es en referencia a los porcentajes respecto a los continentes. O sea, gráfico de porcentajes de compras por cada continente. Muy bien, así de simple. ¿Fácil o no fácil? Extremadamente fácil. Veamos si hay una nueva instrucción. No, no hay una nueva instrucción. Por lo tanto, acabamos de terminar el ejercicio. Acá, ojo que el gráfico 2 quedó ahí al medio, lo puedo llevar hasta el final. Y gráfico 1 ahí se puede observar directamente. Muy bien, les mando un abrazo gigante a todos. Muchas gracias.